Hola, soy el profesor Sergio Luis Braza Castillo. El día de hoy tendremos una clase con el tema llamado diseño de algoritmos. Este tema viene en lo que es la unidad número 2 del laboratorio de cómputo 3. Como saben, la semana anterior, la clase anterior, tuvimos una clase que tenía que ver con el análisis de los problemas. Ahora nosotros vamos a trabajar con la creación de algoritmos informales y vamos a entender un poco de esta temática, ¿sí? Como sabemos, nuestra unidad número 2 lleva por nombre razonamiento lógico matemático. Por tal motivo, el tema entonces será creación de algoritmos informales. Recuerden que mi página web o mi blog personal con el que trabajo con ustedes es www.sergiouas13.wordpress.com, y la publicación donde vamos a ver la lectura que vamos a trabajar el día de hoy la pueden descargar de esta publicación. Aquí descargan la lectura. Esta lectura es precisamente la que vamos a trabajar el día de hoy. Al finalizar esta lectura, la cual consta de un par de páginas, vamos a explicar lo que va a ser la tarea, qué número de evidencia va a ser, etc. Bueno, en este caso el tema se llama diseño de algoritmos. Sí, vamos a seguir leyendo de poco los temas y vamos a empezar con lo siguiente. En la fase de análisis del problema se determina qué hacer para resolverlo. En la fase de diseño de algoritmos se determina el cómo. Entonces, nosotros tenemos una fase previa donde analizamos el problema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, sí, para poder resolver un problema? Pero aquí, en la fase de diseño del algoritmo, vamos a determinar el cómo lo vamos a solucionar o cómo lo vamos a resolver. Como dice aquí, el diseño es la actividad de definir detalles del bosquejo, ¿no? Si bien el procedimiento de esta resolución de un problema puede contener muchas o n procesos, ¿sí? Lo importante es n procesos, o esa cantidad de procesos, es que logran, vamos a decir, la conclusión satisfactoria de la resolución del problema. La serie de pasos que se deben de utilizar, o sea, el cómo resolver ese problema, porque yo ya lo encontré, ya lo visualicé, ya lo identifiqué. Ahora el cómo, aquí le llamamos algoritmo. Esa serie de pasos o instrucciones de manera ordenada, ¿sí?, que me permite a mí, bajo una secuencia lógica, dar solución a un problema. Por este motivo, entonces nosotros vamos a decir, empapando o aprendiendo o adquiriendo lo que es el conocimiento con respecto a lo que le llamamos algoritmos. Entonces, si yo voy a buscar la solución de algo, primero tengo que identificar o analizar en qué consiste ese problema. Pero lo que sigue después es la forma del cómo lo voy a solucionar. Y aquí es donde entra la parte de los algoritmos. Quizás el término algoritmo puede parecerte nuevo. Sin embargo, has hecho uso de ellos desde el momento en que iniciaste el estudio de las matemáticas en la educación primaria, por ejemplo. Los algoritmos pueden ser formales o informales. Estos últimos son realizados por los humanos y son simples preparativos cotidianos. Por ejemplo, la secuencia de pasos para cambiar la llanta de un automóvil, preparar una receta de cocina, trazar una ruta. En cambio, los algoritmos formales o computacionales son diseñados para ejecutarse desde la computadora para obtener resultados deseados, rápidos y confiables. Usualmente se desarrollan en alguna aplicación, un lenguaje de programación, ¿sí? O sea, tanto el algoritmo formal como el informal en sí forman parte o realizan una serie de pasos que tienen una secuencia lógica para solucionar un problema. Entonces, aquí nos habla que el algoritmo informal es aquel como el que nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a llegar a cierto lugar de la manera más rápida y eficiente? Pues esa forma de planear, planificar y empezar a diseñar cómo lo voy a hacer, eso es sería un ejemplo de un algoritmo informal. Mientras que la programación a nivel de meter información a una computadora y que realiza cierta actividad o ciertos pasos que yo quiero para resolucionar un problema, a eso le llamamos algoritmo formal. Aquí en este cuadrito, en color verde, nos aparece el ejemplo de la suma de dos números y obtener su resultado. Y nos da un ejemplo de cómo sería un algoritmo informal, ¿no? Nos pone paso 1 al inicio, paso 2 a ver cuáles valores tienen A y B,
Después el paso 3 es la fórmula que utilizo para sumar dos números. C es igual a A más B. El paso 4 obtengo el resultado y finalmente se acaba, en este caso, el algoritmo informal. Y esto le podemos decir que es un algoritmo informal. Mientras que el algoritmo formal, ¿sí?, lo podemos ver en esta parte. Paso 1, inicio. En el paso 2 se definen las variables que se ocuparán para resolver, en este caso, la suma de dos números. Esta variable, pues obviamente consta de la suma de A más B y el resultado va a caer en C, ¿no? Por eso tenemos tres variables. En el paso 3, lo que hace es, estamos simulando como si estuviéramos en una computadora o un dispositivo y la computadora nos dice, ¿cuál es el primer número? En el paso 4, la persona teclea o escribe el número. Vamos a suponer que 5. En el paso número 5, pregunta a la computadora o al dispositivo, ¿cuál es el segundo número a sumar? Bueno, pues ahora pongo 8. Muy bien. En el paso 5, en el paso 6, perdón, se captura el valor del 8. Y finalmente en el paso 7 se hace la suma de 5 más 8, es decir, de A más B. Y finalmente el resultado se expresa en la variable C, porque ahí es donde se deposita la información. Ese ejemplo vendría siendo un algoritmo formal y es algo de lo que veremos más adelante. Pero si lo notamos y lo entendemos, tiene una cierta relación con algunas cosas. Aquí lo que nos interesa es la secuenciación lógica para llegar a la resolución de un problema. Entonces, es muy importante que tú aprendas a tener, vamos a decir, un orden lógico en la realización de ciertos pasos para lograr algo. Tú tienes que visualizar una problemática, entenderla. Yo, como les decía en clases anteriores, no puedes solucionar un problema si no lo entiendes. Y una vez que entiendes el problema, también hay que saber qué es lo que necesitas y qué es lo que vas a obtener como resultado para lograr darle solución a ese problema. En este ejemplo, pues lo que ocupamos es el resultado de la suma de los números, ¿verdad? En cierta manera, ese sería el resultado final. Pero el proceso que yo ocupo analizar es qué ocupo más allá del propio resultado. En este caso, ocupo dos variables o dos números para sumarlos, pues. Y la fórmula para saber cómo se obtiene el resultado. Entonces, no nada más es quiero el resultado, sino cuál es el proceso. Y en ese proceso, que entra en la fase precisamente del diseño, vamos formando el algoritmo. El algoritmo normalmente, obviamente lo tenemos que comprobar para ver si funciona, verificar. Sin embargo, muchas veces vamos construyendo o diseñando ese algoritmo sobre la marcha, porque a lo mejor no es la correcta secuenciación o secuencia de pasos que yo estoy planeando, quizás no es la correcta. Por eso le llamamos fase de diseño, pues, porque realmente apenas lo estamos diseñando y estamos buscando la solución. Entonces, aquí nos vamos a entrar en cierta parte más adelante a lo que nos referimos el algoritmo formal, ¿no? Como dice aquí, en ambos ejemplos, observa que es necesario asignar valores a la variable y aplicar el teorema de la suma. Sí, ocupamos en ambos ejemplos algoritmo formal e informal, sumar dos números, pues, y después obtener un resultado. Aquí no nos importa si es 8 y 5 o si es 10 y 9. Aquí nos importa la fórmula, porque la fórmula siempre va a ser la misma. La fórmula va a ser A más B igual a C. Yo le puedo poner el número que sea A y B, el número que sea, el que sea. Y el resultado siempre me va a dar la suma de estos dos números, el que ponga, pues. Por eso es una fórmula ya creada, ¿sí? O un teorema ya que se puede comprobar, ¿no? Y cuando hablamos de teorema, nos referimos a algo que es comprobable, a una proposición, ¿cómo lo podemos llamar? Una afirmación que se puede comprobar. En este caso, con esa fórmula podemos comprobar la suma de dos números. Los algoritmos son precisos, ¿sí? Indica el orden de la realización en cada paso. Son definidos, ¿sí? Porque se repiten los pasos n veces y se obtiene un resultado. Y finalmente son finitos, o sea, tiene una conclusión, ¿sí? Tiene un número determinado de pasos. La solución del algoritmo debe escribirse en tres partes, ¿sí? El algoritmo tiene que tener una entrada de la información, tiene que procesar esa información y después tiene que sacar la información. Y en sí, podemos observar
aquí un esquema de cómo es el proceso para los algoritmos, ¿no? El algoritmo, hay tres etapas. Es la entrada de la información, donde entran las variables, las constantes, que esto se parece un poco a lo si hablamos de las matemáticas, ¿no? Y entra el proceso, la etapa número 2, que es el proceso donde se realizan, pues en este caso si hay fórmulas o lo que tenga que realizarse. Y finalmente el resultado, que le llamamos salida de resultado. Entonces podemos hablar de tres etapas: la entrada, el proceso y la salida de la información. Dice por acá, para diseñar algoritmos tanto formal como informal, se debe iniciar determinando las variables y las constantes. O sea, debemos descubrir lo que tenemos y lo que queremos lograr obtener. Y lo convertimos en variables. Como en el caso de A y B son variables, y C también lo es. Entonces yo, a través de la investigación, encuentro que ocupo esas variables. Pero no necesariamente todo va a ser una variable matemática. Eso se va a ver conforme vayamos avanzando. Se van a dar cuenta que hay una infinidad de posibles, si le podemos decir, variables, ¿no? Y de constantes. Pero eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Sí? Entonces, en la secuencia del algoritmo debe enumerarse cada paso o instrucción para seguir el orden y ejecución del proceso. Los enunciados deben ser claros, palabras clave y un lenguaje sencillo. Por aquí, en esta última parte, en este último, vamos a decir, este párrafo, dice lo siguiente: existen dos herramientas de programación comúnmente utilizadas para diseñar algoritmos formales. Una es el diagrama de flujo y otro es el pseudocódigo. Cuando hablamos de los diagramas de flujo, estos se utilizan para representar de forma gráfica la secuencia de pasos para la resolución de sus problemas, ¿sí? Cuando hablamos de un pseudocódigo, es un lenguaje para escribir instrucciones del algoritmo, ¿sí? Que esto lo tenemos que practicar y es parte de lo que veremos, ¿no? Igual el mismo diagrama de flujo. Y aquí dice lo siguiente: es un lenguaje artificial usado para escribir y leer instrucciones del algoritmo sin tener que preocuparse por los detalles de la sintaxis del lenguaje de programación. Es similar al lenguaje cotidiano, ¿sí? Y por ahí aparece abajito un par de ejercicios, ¿sí? Dice aquí a practicar, ¿no? Para aplicar la fase de diseño de algoritmo, con ayuda de tu profesor, diseña el algoritmo correspondiente a las siguientes situaciones. Inciso A: Juanito tiene 2 años de edad y necesita saber cómo lavarse las manos de manera correcta. ¿Qué proceso le enseñarías a Juanito? O sea, ¿cuál sería la secuencia de pasos que tendría que hacer Juanito para poder solucionar ese problema? Inciso B: en una tienda de abarrotes venden cada huevo a $3.50 y María quiere comprar 2 docenas, ¿sí? ¿Cuánto dinero necesita María para comprarlo? Ok, obviamente, si notamos, si aplicamos nuestro razonamiento lógico matemático, seguramente rápido vamos a encontrar la solución de manera inclusive mental. Sin embargo, la idea es que podamos aplicar este conocimiento o esta problemática para diseñar un algoritmo informal o un algoritmo formal, es decir, una secuencia de pasos que me permita saber cómo lograr una resolución de este problema. Bueno, con esto, pues me gustaría presentarles cuál es la tarea para esta ocasión, que será la evidencia número 5, ¿sí? La tarea va a constar de lo siguiente. La tarea constará de estas hojas que las pueden descargar del blog, hacer un resumen de estas 2 páginas, ¿sí? Esa sería la tarea. Le ponen una hoja de presentación, le ponen el nombre del trabajo resumen, su nombre completo, el grupo, el nombre del maestro, así como lo hemos hecho en otros trabajos anteriores, la fecha. Si tú quieres tener un punto extra, entonces, además de hacerme el resumen, me vas a hacer estos 2, vamos a decir, algoritmos para solucionar el inciso A y el inciso B de la actividad práctica. O sea, tienes 2 opciones de trabajo. Si quieres cumplir con tu tarea, que es la evidencia 5, es hacerme el resumen de estas 2 hojas. Pero si además quieres tener un punto extra en la unidad número 2, entonces tienes que hacer la secuencia de pasos para solucionar el inciso A y el inciso B de la actividad práctica. Esto viene en la página 40 y 41, que es lo que vimos el día de hoy. Pues eso sería de manera general. Como les digo, van a tener todo lo que resta de la semana para hacer la tarea. Es la evidencia número 5. Si tienen algún detalle o algo que me quieran comentar, recuerden, mi correo electrónico es sergiobarraza@uas.edu.mx. Soy el profesor Sergio Libraza Castillo. Hasta pronto.